para que lo llevemos en nuestras vidas todos los días hasta que nos reunamos cara a cara contigo, Cristo. Te suplico por las necesidades de mis hermanos, Señor, que si en este momento tienen alguna preocupación, si ellos necesitan algo, que venga de tu mano, Señor, y que en este momento nuestros corazones y nuestras mentes estén enfocados en lo que se va a exponer, y espero no sea palabra de hombre, no sea palabra mía, sino tuya enteramente. Bendito y alabado eres, Señor, porque eres bueno y misericordioso con los que no merecíamos ser salvos. Bendito eres, Señor, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, igual que la última vez, estoy un poco nervioso, no porque la palabra vaya a ser dura, ya vi que sí aguantaron, entonces tengo confianza en que esta también la vamos a aguantar todos. Estoy un poco nervioso porque son muchas cosas, y los pasajes que me tocaron no están muy fáciles de interpretar, entonces por eso ahorita estaba orando por la guianza del Espíritu Santo, porque son algo complicados. Entonces voy a tratar de apelar a los consejos que me ha dado y ha tomado bien mi hermano Puga darme sobre hacer las predicaciones más bajadas de tono, hacerlas difíciles para que todos podamos entender y se puedan llevar algo en su corazón, hermanos. Otra cosa que quiero comentarles, hermanos, cuando yo predico y me exalto y hablo, digamos, fuerte, no es que esté pensando en alguno de ustedes específicamente, es que estoy pensando en todos, y es que primeramente estoy pensando en mí. Porque cuando yo predico, cuando yo preparo una predicación, la preparo para mí, hermanos. Por eso soy duro. Porque yo sé lo que adolezco, yo sé lo que carezco, yo sé lo que me hace falta para llegar a la estatura de Cristo, y créanme, me falta mucho, mucho. Y me desespera muchas veces la situación en la que estoy, porque quisiera dar más y sé que puedo dar más, pero no lo hago. Como dice el apóstol Pablo, la cosa que yo quiero hacer no la hago, y la que no quiero hacer termino haciendo. Entonces esa es mi situación en este momento, hermanos. Véanme, y le voy a pedir a mi hermano Omar si me puede quitar del monitor de enfrente. Gracias, hermano. Porque al menos que quiero ver ahorita es a mí mismo. Lo que quiero es que ustedes vean la palabra y no a mí. Entonces vamos a hacer una recapitulación súper rápida. No va a ser como la última vez que me aventé casi todo el libro. Va a ser muy rápida. Primero está esta idea que me persiguió durante todas las veces que he estudiado sobre el libro, y es que Coegelet, o sea, el que llama a la asamblea, a la congregación, no es como tal un consejero. Cuando él te da consejos, porque sí lo hace a manera de conclusiones. Y estábamos viendo que la diferencia entre un consejo y una conclusión es que el consejo lo puedes seguir o no. La conclusión, si tú la evitas, la conclusión va a ser que tú vas a tener consecuencias. Y este sabio, a lo largo de su vida, vivió tantas cosas y te las está compartiendo para que tú veas la crudeza de lo que es la vida debajo del sol. Entonces, ¿qué es lo que hace este sabio? Es un testigo que te dice que no funciona, y te dice, esto lo probé yo, esto lo agoté yo y esto fracasó. Rápidamente, las credenciales otra vez de el sabio. Coegelet significa el que llama a la asamblea. Es hijo de David, es rey en Jerusalén, y está esta parte. Yo me dije, he aquí yo engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén, y mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. O sea, no es cualquier persona quien te está hablando, es el sabio. Es posiblemente el más sabio de todos los reyes que se llegaron a sentar en el trono de Jerusalén. ¿Vale? Esas son sus credenciales, eso es lo que él te presenta como la autoridad de la cual tú estás obteniendo toda esta información. Luego está que es como una columna en donde se va a sostener toda su predicación. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué habíamos dicho que es vanidad? En hebreo la palabra vanidad es Hebel. ¿Y Hebel qué era?
Hermanos, recuérdenme que era Jebel. Hacíamos una seña con la mano. ¿Qué era Jebel? Eso, es Jebel. No lo puedes sostener, se evapora, se va entre tus dedos, no lo puedes sostener. Eso es la representación de la vida delante de los ojos del sabio. Esa es una columna. Luego tenemos otra vez esta misma columna de su predicación que dice: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Básicamente la vida no tiene sentido. Entonces se dedica a buscar en la sabiduría, y en la sabiduría no haya la respuesta, se va al libertinaje, a la necedad. Dice: yo he disfrutado de banquetes, he disfrutado del vino, he disfrutado de las mujeres, he tenido borregos, he tenido vacas, he tenido ganado, he tenido dinero, he tenido el tesoro de otros reyes. Tiene una acumulación de conocimiento y de riqueza impresionantes, y cuando prueba la necedad, dice: la necedad no me sirve. Entonces me voy a regresar a la sabiduría, y se regresa a la sabiduría y dice: la sabiduría ciertamente es mejor que la necedad, pero aún así es vanidad de vanidades, es Jebel. Y dice esto: entonces vi que la sabiduría supera la necedad, pero el sabio muere igual que el necio. Entonces, si el sabio se muere igual que el necio, ¿de qué sirve la sabiduría? Hasta ahí, pues el sabio entra en una crisis, y por eso di la última vez el ejemplo, que ya no lo voy a citar otra vez, nada más lo voy a decir de esta manera. Si en este mundo tú te quedas sin esperanza y todo es oscuridad, pues yo creo que tú entrarías en una crisis emocional, ¿no? Porque no hay esperanza. Imagínate esto. Hoy pues podemos estar con problemas y todo, pero tenemos la certeza de que tenemos nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, o incluso podemos ir a algo más básico: que salió el sol, que pudiste abrir tus ojitos esta mañana, que tu corazón sigue latiendo, ¿verdad? Esa es una certeza que al menos nosotros esperaríamos todas las mañanas que nos despertamos. Pero imagínate que esa esperanza se va y el día de mañana no sale el sol y ya no ves la luz del día. Entonces entras en una crisis emocional. Él entra en una crisis emocional y dice esto, que es como muy tajante, es muy fuerte: y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace debajo del sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Entonces llega el sabio a un punto en que entra en esa crisis y sigue valorando todas las cuestiones en la vida, sigue contrastando, sigue haciendo comparaciones entre lo bueno y lo malo, y da como conclusión que esta vida no tiene sentido. Y luego viene esta parte que para mí también es central de todo el libro, porque te está describiendo el ciclo de la vida del hombre, ¿vale? En ese ciclo no hay hombre que se pueda salir de ese ciclo, y te lo especifica en las dos primeras partes: tiempo de nacer, tiempo de morir. Todos nacemos y todos morimos. Y viene una descripción de todas las cosas que por un lado son buenas, y te pueden pasar cosas buenas en la vida, pero también vienen las malas. No hay algo que te dé certeza de que siempre vas a estar contento y con una sonrisota todos los días, ¿verdad? Siempre hay problemas, siempre hay incertidumbre. Y recuerden esa palabra, porque incertidumbre, esa es central para nuestra predicación del día de hoy. Y después de esto, a partir de Eclesiastés 3:16, va a hacer una descripción de todas las injusticias que él ha visto debajo del sol, y por las cuales él concluye eso: que la vida es vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es perseguir la bruma, el viento. Dice: aunque he visto más bajo el sol que en lugar del derecho está la impiedad, y en lugar de la justicia está la iniquidad. Entonces estamos en un mundo caído, donde el hombre que gobierna está corrompido, y como el hombre está corrompido, ciertamente va a haber iniquidad, y va a haber impiedad, va a haber pecado, va a haber injusticia. Entonces este ciclo sin fin en el que el hombre está inmerso y no puede salir de él. Este se me fue, ese no iba. Ahora, después de eso, si el sabio no hubiera llegado a una conclusión al final de su vida, hubiera sido como un poco, digamos, como muy sádico de su parte, el como compartirte todas estas cosas, si no llegó como a un final en el que haya sacado algo bueno.
¿verdad? Él entendió cosas a lo largo de su vida que valían la pena y que aunque no las entendía completamente, valía la pena resaltarlas. Una de ellas es esta, Eclesiastés 5:7b, dice: tú, sin embargo, teme a Dios, ¿vale? Y otra sería esta: buena es la sabiduría como herencia y provechosa para los que ven en el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Aquí como que el sabio va vislumbrando poquito a poquito que hay algo más debajo del sol. O sea, no solamente es esto debajo del sol. Una de las predicaciones que más me han gustado, y se lo compartí el pastor Arturo, fue la que hizo hace 2 o 3 domingos cuando predicó, porque dijo una cosa que te alumbra mucho sobre lo que es el libro de Eclesiastés y cómo entenderlo. La vida debajo del sol no tiene sentido, pero hay una vida por encima del sol, ¿verdad? Y cuando una persona tiene ese conocimiento en su cabeza de que hay algo por encima del sol, es cuando todo tiene sentido, todo cuadra, ¿verdad? Las personas que están en el mundo y que no están pensando sobre las cosas por encima del sol, sino sobre todo lo que es debajo del sol, esas personas están condenadas, porque no tienen una perspectiva trascendental. ¿Qué es trascendental? Es algo que trasciende. Por ejemplo, ahorita que yo subí las escaleras, yo ascendí, yo subí, pero trascender es como si yo me hubiera salido volando por el techo, me hubiera ido hasta el cielo, ¿no? Eso es trascender, es algo que rebasa una barrera. Y esas personas no tienen ese conocimiento que trasciende, ¿vale? Y aprovecho para comentarte, no te puedo decir, hermano, si es que no crees en Jesucristo, es un buen momento para que tú pienses estas cosas. Bien, entonces aquí está como la problemática del sabio, porque sabe que en la sabiduría está la respuesta a todos los problemas de la vida, pero no puede acceder a ese conocimiento. Por eso dice en este pasaje: todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Está lejos lo que ha sido y en un extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? Entonces, el conocimiento, el sabio sabía que la sabiduría tenía la llave para la resolución de la vida, pero esa llave está escondida, no sabe dónde está. Y es un gran problema, ¿sabes? Porque si tú no tienes la resolución del problema más fuerte que el hombre tiene, ¿cuál es el problema el más fuerte que el hombre tiene? ¿El dinero? ¿La casa? ¿La salud? ¿La familia? El problema más fuerte que el hombre tiene es que va a morir, que va a lidiar con la muerte. Entonces, el sabio sabe que con la sabiduría se puede acceder a algo mejor, algo que va más allá de la muerte, algo que trasciende la muerte, pero no tiene la llave. ¿Y por qué no tiene la llave, hermanos? A ver, díganme, teológicamente, ¿por qué él no tiene la llave? Porque vivió antes de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Cristo es la llave para entender todas estas cuestiones debajo del sol. Y bien, ya después nos saltamos al último pasaje que predicó el pastor Martín. Brevemente, lo que hace en esta descripción de lo que sería la injusticia y todas estas cuestiones debajo del sol, es que hace contrastes entre el sabio y el necio. Y por ejemplo, no les puse los pasajes, quiero ir un poquito más rápido porque son varias cosas las que tenemos que ver hoy. En Eclesiastés 10:1 está el contraste entre la sabiduría y la necedad, como les comentaba. Al sabio lo alaba porque da honra y preserva la reputación, mientras que por el lado de la necedad, el necio arruina el prestigio por pequeñas insensateces. Lo voy a mencionar nada más, hermanos, no los quiero explicar tanto y no quiero aburrirlos. Lo voy a mencionar nada más de paso. Después, el corazón se inclina al bien y a lo correcto por parte del sabio, pero por parte del necio el corazón se inclina al mal y al error. Después, muestra prudencia en su conducta, mientras que el necio exhibe públicamente su falta de juicio. Después, el sabio produce calma y dominio propio frente a la autoridad, pero el necio lleva a reaccionar torpemente y a agravar los conflictos. Es básicamente como que el sabio ve, el Cogelet ve a los sabios
y los alaba por las cosas que hacen, que son sabias, y ve al necio y dice, este bro es un tonto, es un torpe, porque todo lo que el sabio hace bien, el necio lo hace mal, o sea, es totalmente lo contrario. De hecho, hay una parte donde dice, el sabio va a la diestra, está en la diestra, y el necio está en la siniestra, o sea, totalmente diferidos, ¿no? Y el versículo de Eclesiastés 10, 5, 7 es clave, porque eso hace juego con todo lo que ha venido diciendo el sabio, porque dice el sabio que aunque el sabio hace las cosas bien, le pasa las cosas que le deberían pasar al necio, y al necio que hace las cosas mal le termina pasando como si fuera el sabio. Y dice, yo veo a los sabios, a los ricos, que van a pie como si fueran siervos, y veo a los necios que van a caballo como si fueran sabios. Es una total contradicción, pero así son las reglas que funcionan aquí en este mundo, debajo del sol. Es la injusticia que impera, que reina aquí. Entonces pasa otra vez con la sabiduría y dice, el sabio actúa con cuidado y evita peligros innecesarios, mientras que el necio es un tonto y termina atrapado por las consecuencias de sus actos. El sabio hace eficaz el trabajo y corrige antes de actuar, mientras que el necio se esfuerza más pero con menos resultado. Y por último, el sabio previene el daño con anticipación y el necio actúa tarde cuando el daño ya ocurrió, ¿vale? Básicamente es... Bien. El sabio con sus palabras trae gracia y favor, mientras que el necio con sus palabras terminan destruyéndolo a sí mismo. El sabio habla con entendimiento y sensatez, mientras que el necio comienza en insensatez y termina en locura. Y por último, el sabio reconoce lo que no sabe, mientras que el necio multiplica las palabras sobre cosas que ignora. ¿Vale? Entonces, si quieren ver una descripción detallada de lo que es un sabio y un necio, esos pasajes son clave, si quieren leerlo. Muy bien, ya llegamos al pasaje, hermanos. Les dije que no iba a ser como la vez pasada. Hay dos partes en las que dividí este pasaje. Primero, esa parte, el sabio Kohelet va a seguir diferenciando entre lo que es el necio y el sabio. Y después se va a meter con otra temática que es la incertidumbre de la vida. ¿Vale? Bien, en esta imagen, hermanos, vemos dos caminos. ¿Cuál escogerías? ¿Cuál es el que suena más apetecible en la carne? ¿Cuál es el que es más apetecible? El izquierdo, ¿verdad? Donde está ese bro con la copa y la señora esa riéndose y todos comiendo, todos festejando. En esa imagen, ¿qué ves hasta el final? Oscuridad, ¿verdad? Vale. Ahora vamos con el otro camino que es más oscuro. De buenas a primeras dices, no, ese camino está bien rudo, ¿no? Ves unos soldados ahí medio malandros y ves que todo está seco, no hay luz, así al principio, y está todo nuboso y se ve muy, muy mal el camino. ¿Tomarías ese camino? Y si te dicen, ¿pero por qué tomarías ese camino? Por el final, ¿qué ves al final? Ok, miren, yo en el estudio que le he dedicado al libro de Eclesiastés he entendido que la herramienta más fuerte del sabio, que podría ser la que parece que es la más débil, en realidad es la más fuerte. ¿Y cuál es su herramienta más fuerte? Que es realista, que él te dice las cosas como pasan en el mundo y no te las va a endulzar. No te va a decir, todo va a estar bien mañana, tranquilo, no pasa nada. Él no te va a decir eso. Él te va a decir, de hecho, prepárate porque el día de mañana no sabes qué va a pasar. Pero yo entendí que ese realismo es lo que le da la fuerza al libro. ¿Sabes por qué? Porque en la más terrible de todas las oscuridades, la más terrible donde no se ve absolutamente nada, una pequeña luz, por más pequeña que sea, alumbra más. Y es lo que hace el sabio. Por eso yo les decía hace un momento, sería muy sádico que este sabio te compartiera toda esta información si no hubiera encontrado nada al final del camino. Pero sí encontró algo. Y él no sabía
muy bien qué era, porque estaba velado. ¿Qué significa velado? ¿Qué es un velo, hermanos? Algo que te tapa el rostro y no te permite ver muy bien, ¿verdad? Es algo que para él estaba velado. Pero ¿para quién no está velado, hermanos? Para nosotros, ¿verdad? ¿Tienes una esperanza? ¿Y tu esperanza es que mañana vas a ser ascendido de trabajo? ¿O que se te van a quitar tus enfermedades? ¿O que tu familia va a estar bien? No, ¿verdad? ¿Cuál es tu esperanza? La más grande de todas. Yo les comentaba en la primera predicación que yo intentaba ser duro como el sabio es duro, para que tú veas que en este camino donde todo es perseguir el viento, hay una sola esperanza y es la que alumbra más que todas, que es Cristo. Por eso, para mí, la arma más fuerte que tiene el sabio de Eclesiastés es que es realista, es duro, es fuerte. Pero cuando tú entiendes que al final hay esperanza, entonces eso ya no importa. Ya no importa ese camino que está todo oscuro y lleno de peligros y de incertidumbre. Ya no importa nada de eso, porque si lo transitas, al final sabes que hay la luz. Entonces, básicamente, el sabio va a seguir contrastando al necio y al sabio, y vamos a empezar con este versículo, que es el 10:15, y dice: el trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Hermanos, incluso si lo pusiéramos en contexto actual, si una persona no sabe ir a la ciudad, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Me acuerdo de mi papá que me comentaba cómo lucía Iztapaluca cuando ellos llegaron aquí. Mi papá y mi familia llegamos aquí como hace ya como 32 o 33 años. ¿Alguien estuvo más o menos aquí en sus inicios de Iztapaluca? ¿Cómo lucía aquí, hermanas? Aquí, al principio. Tú eras rural, ¿verdad? Sí, todavía tenían vaquitas y tenían sus borreguitos. Y para conseguir cosas tenían que ir ¿a dónde? A la ciudad. Y algunas veces mi papá me comentaba, porque él es de Guanajuato, y él empezó siendo zapatero. Ven que allá es mucho de esa profesión, la zapatería, y él empezó su negocio aquí, pero para ir por todos los materiales tenía que ir a la ciudad forzosamente, y a veces se tenía que ir caminando porque no había transporte, imagínense. Se aventaba muchísimo tiempo. Si una persona no sabía ir a la ciudad en ese entonces, era una persona que era tonta. Sí, una persona tonta. ¿Saben? ¿Por qué? Porque esa persona, para poder conseguir su alimento, tenía que ir a la ciudad. Para poder conseguir su vestimenta, tenía que ir a la ciudad. Para poder conseguir los recursos que necesitaba su familia, tenía que ir a la ciudad. Una persona antiguamente que no sabía ir a la ciudad, era una persona que era considerada como floja, perezosa. Hermanos, ¿alguien me podría regalar agua? Por favor. Gracias. Bien, entonces, mira cómo empieza el versículo y dice: el trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Gracias, hermano. Hermanos, ¿han conocido alguna persona que les desespera tanto de verla que no hace nada? Bueno, o sea, no es por echarlas de cabeza a esas personas, pero sí es por echarlas de cabeza. Esas personas desesperan, ¿verdad? ¿Y por qué desesperan? Porque tienen un pecado que a lo mejor el pecado que se llama pereza no suena tan fuerte, pero sí es fuerte. Y a lo mejor no te habías puesto a pensar en eso. ¿Y por qué es fuerte? Ese pecado lo que denota es que esa persona solamente se interesa por sí misma. Porque dice: hoy no quiero levantarme a trabajar, no tengo ganas. Hoy no quiero ver por mi familia, porque no quiero, no me apetece.
Ese pecado se llama egocentrismo. ¿Qué significa ego? Yo. Yo primero, yo después y al último, yo. Lo que yo quiero y no lo que los demás quieren, sino lo que yo quiero, hago. Y es un pecado grave, hermanos. Grave. Y como es un pecado grave, no lo vamos a dejar solamente en el contexto de Eclesiastés. Aquí me voy a tomar mi tiempo, hermanos, y voy a estar aventando pedradas a diestra y siniestra, para mí primero, y si te queda el saco, para ti también, hermano. ¿Vale? Vamos a transportar este pensamiento a nuestra actualidad. ¿Recuerdas qué decían las dos primeras alabanzas que tocaron el día de hoy? ¿Qué decían? Quiero ser como Él. Pon la mente de Cristo en mí. ¿Sabes qué significa eso que estás cantando? Yo sé qué significa eso. Es algo fuerte, hermanos. Todo eso que cantaste implica esfuerzo, implica trabajo, implica sufrimiento, implican muchas cosas que para un cristiano que no es esforzado, esa persona no es cristiana. Te lo puedo decir así desde ya. ¿Y por qué yo puedo llegar a esa conclusión? Te lo voy a mostrar con la palabra. Punto número 1. El evangelio requiere manos esforzadas. Persona que no es esforzada no es parte del evangelio. Así de sencillo. ¿Por qué? En Mateo 25 se nos dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al necio flojo le dice, siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, donde es el crujir y el llorar, el crujir de dientes y el llorar. ¿Por qué es tan fuerte? El contexto de este pasaje es el de los talentos, hermanos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Un hombre llega, que es el dueño de la viña, y le dice a sus hombres, a sus siervos, a ti te voy a dar 10 talentos, a ti te voy a dar 5 y a ti te voy a dar 2. Para que cuando yo regrese, me entregues lo que es fruto y lo que me compete a mí como dueño de la viña. Y entonces a su regreso, al hombre que le dio más talentos, ese hombre le entregó el doble. Después sigue con el otro que le dio 5 talentos. Bueno, no me acuerdo muy bien de los números de talentos, ahí estoy más o menos, pero le dio 5 talentos y le entrega el doble. Y hubo uno que le dio 1 talento y ese hombre fue y no lo invirtió y no lo trabajó, sino que fue y lo escondió. Y cuando se presenta a su señor, le dice un pretexto. ¿Qué le dice, hermanos? Sabía que eras duro, por eso yo fui y lo escondí. Y entonces es cuando el señor de la viña se enoja, se pone furioso y le dice, siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. ¿Por qué es tan duro? ¿Qué es lo que tenía que hacer ese siervo? Tenía que trabajar el talento que su Señor le había dado. Y de hecho de ahí nosotros partimos con el concepto de talentos. ¿Qué es un talento? Perdón, hermanos. ¿Qué es un talento? Cuando una persona es talentosa es que tiene habilidades, que sabe explotar para un bien. Pero cuando una persona tiene un talento y no lo explota, entonces esa persona es una persona perezosa, floja. Cuando venga nuestro Señor, el dueño de esta viña, nuestro, ya estoy hablando por nosotros, hermanos. Cuando venga ese Señor de esa viña, ¿qué le vamos a entregar? ¿Verdad? Soy duro, hermanos, conmigo primero, y como yo les comentaba, si te queda el saco,
te animo a que te lo pongas para que despertemos. Porque en este mundo, hermanos, debajo del sol hay muchas injusticias. Y luego a veces yo pienso que vivimos en una burbuja porque tenemos sillitas y tenemos mesas, tenemos el clima, que todo esto nuestro pastor Martín lo ha puesto a bien para nuestra disposición. Y no estoy diciendo que esté mal, pero sí puntualizo la situación en la que a veces nosotros vivimos en una burbuja, hermanos, porque vivimos bajo muchas comodidades que a veces nos hacen perder el foco de nuestra misión aquí en este mundo debajo del sol. Y nuestra misión no es de este mundo, sino es trascendental, porque vino el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre y predicó a los hombres, vino y murió en una cruz por todos los que estamos aquí. Y dijo, vayan y prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a todas las naciones. Esa misión requiere esfuerzo y requiere dedicación. Pero en mi caso, hermanos, yo siento que no estoy haciendo esa misión. Y luego veo en las noticias el contexto actual de la iglesia cristiana, hermanos, y la iglesia cristiana no lo está pasando nada bien. La iglesia el día de hoy, hermanos, está siendo perseguida. No es que va a pasar en un futuro, es que ya está siendo perseguida. Es que ya está siendo tribulada. Mi esposa la otra vez me enseñó un video que me conmovió mucho. Un joven cristiano habla a un podcast. ¿Saben qué es un podcast? Donde estas personas hablan mucho y lo transmiten a través de YouTube o de una plataforma. Entonces, este podcast es cristiano y entonces este joven cristiano habla y lo primero que les dice a las dos personas que están en el podcast, les dice, hermanos, quiero compartirles que recientemente he perdido a mis padres. Mis padres fueron decapitados por el Islam y el cuerpo de mi mamá fue violada. La decapitaron y la violaron. Y eso hicieron con muchos miembros de mi congregación a los cuales yo conocía, no fueron solamente mis padres. Era un hermano que vive en África. Y les comienza a contar todas estas cosas que le está pasando a la iglesia en África. Y los hermanos se quedan pensando y lo único que pueden decir es, ¿me permites orar por ti? Porque aunque nosotros estamos en una iglesia que tiene comodidades y tiene muchos beneficios materiales, aunque no somos ricos, ¿verdad? Pero tenemos mucho. Tenemos una iglesia que está siendo perseguida y tribulada. En China, en África, en zona oriente, no sé si ustedes sabían, hermanos, pero donde ahorita están matando mucha gente en Gaza, ahí teníamos una congregación enorme de cristianos que han sido asesinados. Vivimos bajo un techo y bajo una burbuja que a veces no nos permite ver más allá. Y lo único que nos está pidiendo el Señor de la viña es que prediquemos su palabra. Y aquí va otra vez la pregunta. Cuando venga ese Señor de esa viña, porque va a venir, ¿qué le vamos a entregar? ¿Cuántos talentos, en cuántos talentos pudimos nosotros multiplicar lo que Él nos dio? Punto número 2, la salvación requiere esfuerzo. O sea, ya no estamos hablando de la predicación del Evangelio, sino que tu propia salvación requiere esfuerzo. Y no crean que aquí me estoy volviendo católico romano, porque los católicos romanos dicen que por obras ellos pueden ser salvos. Aquí lo que te está diciendo el Señor Jesús, el dueño de la viña, es que tienes que procurar tu salvación. No para que seas salvo, porque ya eres salvo, sino que tienes que cuidar
tu salvación. Y adivina qué, para cuidar tu salvación, ¿qué requieres? Ahí está en rojo, esfuerzo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. La puerta al reino de los cielos no es una puerta enorme que tú esperarías en la que todos pueden entrar y caber, ¿no? Como la teología del día de hoy, que ha sido corrompida, dice: el Dios es amor y ama a todos por igual. Y sí, pero lo tergiversan, porque dice: ama al pecador haciendo o amando su pecado. Ese es ahí donde nosotros decimos: no, espérate. Dice el Señor de la Viña: la puerta es estrecha, es pequeñita, y muchos van a quedar fuera. Déjame preguntarte, hermano, con toda sinceridad, levanta la mano si eres salvo. Sin miedo: salvo, salvo, salvo. ¿Los demás no? Ah, bueno, pues hay que predicar el evangelio. La puerta es pequeña y no todos entran. Los que entran son los que se esfuerzan. ¿Y por qué dice esto el Señor? ¿Está diciendo que si yo me esfuerzo entonces puedo llegar a mi salvación? No, entiende, ya eres salvo. Los que llegan y pasan por esa puerta estrecha es los que se esforzaron. Así de simple. Por eso te decía, si un cristiano me dice que es flojo y perezoso, entonces es una contradicción. Y a esa persona yo no le puedo decir cristiano. Es imposible, imposible, hermanos, imposible que a un cristiano no sea esforzado. Es imposible. ¿Por qué? Porque se va a quedar fuera. No va a llegar a esa puerta estrecha. Porque le faltó esfuerzo. Número 3, la perseverancia en la salvación. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y aquí tenemos algo increíble, porque aquí hay dos entidades que están participando. Una es la audiencia a la que le está hablando Pablo, porque les dice ocúpense o trabajen. ¿Y la otra quién es? Dios. Entonces Dios es quien pone en ti el querer y el hacer. Pero tú terminas haciendo y queriendo. Los dos están implicados en esa labor. Por ende, si tú no te sientes bien, si nosotros no nos sentimos bien como capacitados, con ese ánimo de querer servir y de trabajar por la vida del Señor, entonces lo que tienes que hacer, no te estoy diciendo que no seas cristiano, también no voy a ser tan incisivo, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar, ¿verdad? Y decirle a Dios: Señor, dame ánimo, dame fuerza, porque tú eres el que pone el querer y el hacer en cristianos. No está hablando a los no cristianos, está hablando a los cristianos, ¿vale? Vamos con el siguiente punto. La gracia de Dios se expresa en trabajo, ¿vale? No es como que Jesucristo murió en una cruz y después de su sacrificio y de que tú hayas creído en Él, ya no va a pasar nada. Va a pasar algo y tiene que pasar algo. Dice así Pablo: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Ahí tenemos la palabra Hebel en hebreo. No resultó en vapor. Cuando Cristo fue a morir en la cruz, pensando en ti, pensó en que tú ibas a hacer algo con esa
gracia, con ese regalo que se te ha dado. ¿Y qué es lo que se te va a dar? Lo que produjo en Pablo es esto: antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso yo les decía, es imposible para un cristiano que no sea esforzado ni trabajador. Es imposible. ¿Por qué? Porque para un cristiano, quien opera en ese cristiano primeramente es Dios y su gracia. Y su gracia produce trabajo. ¿Vale? Es algo que a lo mejor, y es un mensaje que a lo mejor podría dar para mis hermanos los más jóvenes, que están inmaduros y son inexpertos, pero en algún momento van a tener que trabajar, si son cristianos. Siguiente punto, hermanos. La salvación implica ejercicio y disciplina. Pablo otra vez nos dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y la salvación, para que tú seas salvo, pues implica que tengas fe, la cual denota que está viva porque produce a su vez obras. Este es uno de los pasajes más fuertes de Santiago, porque a veces hay corrientes del mundo, cristianas entre comillas, que te dicen que debes de creer en Cristo y ahí termina todo. Y tú nada más tienes que vivir confiando en eso. Y no está mal, pero es que le hace falta a ese pensamiento. Está incompleto. ¿Y qué le hace falta a ese pensamiento? Fíjate lo que dice Santiago. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está muy fuerte el pasaje, ¿sabes? Porque lo que te está diciendo el apóstol es que una persona que venga aquí y te diga, yo tengo fe, pero no hace nada, no sirve en la iglesia, no sirve en el ministerio del evangelio, no sirve ni siquiera en la limpieza, no sirve, y eso es la palabra servir, ¿verdad? Que sirve, o sea, que es útil, que no es un inútil, sino que sirve a otros, no a sí mismo, sino a otros. Esa persona que dice, yo tengo fe, pero no tengo obras, esa persona no es cristiana. Por eso yo les decía eso. Yo les comentaba esa parte. Para mí, yo he entendido que una persona en una congregación, no voy a decir a los nuevos porque a lo mejor están inmaduros, pero una persona que lleva años en una congregación y no sirve, es eso justamente, no sirve, es inútil. En la viña del Señor lo que pide son trabajadores. No pide inútiles, lo que pide son manos esforzadas. Y aquí es donde entra la crítica, autocrítica, hermanos. Me voy a estar criticando a mí, pero tú hazla a ti mismo. ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy siendo útil para la obra? ¿Estoy fuera de esta burbuja en la que pienso que nada más tengo que ir los domingos a la congregación y los martes a la reunión de oraciones, los miércoles a mujeres, los sábados a jóvenes, matrimonios? ¿Es solamente eso? Lamentablemente eso no es, y lo digo lamentablemente porque a lo mejor tú pensarás que ya estás haciendo mucho, pero es que no es así, o puede no ser así. ¿Por qué? Porque la salvación implica todo, todo tú. No solamente es tu horario de los lunes, de los martes a las 7 de la noche, y no solamente es tu horario de las 9 a las 11, no sé cuánto dure el de mujeres, los miércoles, no solamente es el de los varones a las 8, de 8 a 9, no solamente es eso, es todo, todo tú, tu mente, tu corazón,
tu fuerza, tus habilidades, tus talentos, todo tú tiene que estar implicado en la obra. Y es ahí donde yo soy duro conmigo mismo, porque yo sé, personalmente yo sé, donde yo le estoy fallando. Y yo le estoy fallando mucho, demasiado, más de lo que me gustaría. El mensaje del Evangelio no es para los débiles. El mensaje del Evangelio no es para los inútiles. El mensaje del Evangelio es para los que sirven, para los que son útiles y para los que están fortalecidos. Todos los demás son solamente ego, yo. Tenemos otro, santificación y obediencia, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Fíjate todos esos verbos que están ahí. ¿Un verbo qué es, hermanos? En palabra, ¿qué significa un verbo? Acción. Es acción. Fíjate en esas acciones. Huye de las tentaciones, sigue la justicia, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Todas esas palabras involucran acción. Y una vez más, para los cristianos. Para los que no son cristianos, no se preocupen. Este mensaje no es para ustedes. Solamente para los cristianos. ¿Quieres ser cristiano? Adelante. Ven a la viña del Señor, porque dice el Señor, a la viña del Señor muchos pueden caber. Todos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero que tú sepas que al entrar a la viña del Señor requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y las conclusiones después de este pasaje serían: la conclusión para el contexto de Eclesiastés sería: el sabio no debe de ser indolente, porque el sabio es contrario a la indolencia. Ahora, indolente es perezoso, o sea, ahí se me fue la palabra, no quiero poner palabras difíciles, es perezoso, indolente es perezoso, ¿vale? Y ¿cuál es la conclusión para nuestro contexto? Sabiendo de Cristo, es imposible en gloria. Perdón. Ay, ¿qué puse aquí? Ya sé qué pasó. Se me cortó el pasaje. A ver, pero déjame ver si lo puse aquí. Ajá, sí, ahí está. Bien, es imposible para el cristiano ser perezoso. Y les puse este pasaje, hermanos. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Este pasaje refiere a todos esos cristianos en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, que todos los días se levantan con tentaciones, todos los días se levantan con problemas, todos los días es sufrir para ese cristiano, y te dice Dios: yo con mi gracia te estoy llevando de gloria en gloria, de entendimiento en entendimiento, paso a paso, voy a tu lado, no estás solo, yo te estoy haciendo crecer. Y a lo mejor duele, y a lo mejor es pesado el camino, y es como ese camino que vimos que es lúgubre, que tiene muchos peligros, que tiene aflicciones, pero en ese camino dice Dios a través de su Santo Espíritu que te lleva paso a pasito, creciendo poco a poquito, hasta llegar a la plenitud
de Cristo. Y es ahí donde yo quiero llegar. Ya estoy desesperado, hermanos, ya quiero llegar ahí. Si al día de mañana se viene la tercera guerra mundial, o se vienen los aliens, o se viene lo que sea, y se acaba este mundo, yo estoy esperando ya llegar ahí. Esperando lo que Pablo añoraba en Corintios 7, en Romanos 7, cuando dice: ay de mí, porque soy pecador, pero gracia encuentro en Jesucristo, y gracias por mi Cristo, porque en Él tengo la esperanza de la renovación completa, y no voy a seguir siendo como soy. Entonces, hermanos, y aquí es donde va un consejo ya más, digamos, no tan fuerte. Está por un lado el cristiano que es perezoso y no trabaja, es inútil y es un lastre para la iglesia. Pero está por otro lado el cristiano que está creciendo. Hay que ser pacientes con ellos y no ser tan juiciosos con el que va creciendo poco a poco. Es sí meterle un zape, a lo mejor si lo necesita, pero acompañarlo en amor y decirle: ven, yo te ayudo. Yo no soy perfecto, pero te puedo ayudar en lo que pueda para que tú crezcas. Entonces tenemos esas dos perspectivas, ¿no? Una, para que tengas temor de decir: si estoy sirviendo a Dios, bien, voy a continuar sirviendo. No estoy sirviendo a Dios, tengo que servir. Y por el otro lado, ten paciencia. Ten paciencia con el que está pequeñito, con el que está chiquito, está creciendo poco a poco. Y a lo mejor no ves el fruto todavía, pero así como tú empezaste, así ellos también están empezando. Y van poquito a poquito dando pasitos como bebecitos, como mi bebé. No vamos a esperar que ellos corran la carrera luego, como a lo mejor tú ya estás encaminado. Tenemos que ser pacientes. Continuando así, hermanos, con el pasaje de Eclesiastés, y esto ya va a ser más rápido. El contraste entre el reino de los tontos y el reino de los sabios. El primer contraste empieza con ay. Ay es una declaración de maldición en el Antiguo Testamento para los pueblos que se estaban portando mal delante de Dios, ¿vale? Un ay es como decir: maldito seas o pobre de ti. Y dice: ay de ti, tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. A lo que se refiere el sabio con muchacho es una persona que no tiene experiencia, que es inmadura, pero es una persona que permanece en esa inmadurez y no quiere crecer, no quiere aprender, es necio para aprender, es necio para poder cambiar su forma de vida. Y luego dice: y cuyos príncipes banquetean de mañana. La hora más importante de todo gobierno, no solo del antiguo, en el antiguo contexto, sino actualmente toda la obra más importante que se hace de cualquier gobierno en el mundo es en la mañana. Imagínate, que no dudo que pase, ¿verdad?, en nuestro gobierno, pero imagínate que nuestro gobierno, Sheinbaum no se aviente las mañaneras, sus mañaneras, y la veamos pues nada más comiendo, bebiendo, que ya se fue, no sé, con el presidente, con el Trump o con quien sea, nada más echar chisme y nada más comiendo, bebiendo, sin hacer absolutamente nada. ¿Qué te diría ese gobernante con sus acciones? Pues que es inmaduro, que es un inútil y no sirve a su nación. Por eso dice y declara esta maldición contra ese pueblo y esa tierra, que dice: ay de ti, tierra, si tú tienes uno de estos gobernantes, que a primera hora aparte de que es inmaduro y es un tonto, a primera hora de la mañana lo que hace es banquetear. Vino, comida, risas, desenfreno. Pobre de esa tierra y pobre de ese pueblo, están condenados. Y luego presenta
me voy a saltar eso por tiempo, hermanos, presenta lo que sería el contraste, y dice, bienaventurados el reino de los sabios. ¿Qué es una bienaventuranza, hermanos? Y las encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las bienaventuranzas no es como que te va a ir bien porque eres cristiano y Dios te ama mucho. Las bienaventuranzas no es que vas a tener un buen trabajo y una buena casa y todos tus problemas van a estar solucionados. De hecho, si tú ves las bienaventuranzas en Mateo 5, dice el Señor, bienaventurados son los que son perseguidos en mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le dice, bienaventurados a los que son perseguidos. Bienaventurados son los que sufren, bienaventurados son los que lloran, bienaventurados son los que sufren por causa de la justicia. No te está diciendo bienaventurado el que tiene 2 casas y tiene 3 trabajos y tiene toda su vida resuelta. Dice bienaventurado los que sufren en este mundo. Porque no necesariamente en este mundo tienen todo lo que necesitan y lo que quieren, sino que tienen lo más importante. Y dice esto, bienaventurada tú, tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora, para fortalecerse y no para embriagarse. Entonces, con respecto del otro, este hombre es de noble cuna. Antes, los reyes, no crean que eran bárbaros y nada más buscaban naciones que conquistar y matarse los unos a los otros. Eran personas civilizadas. De hecho, nosotros venimos de Roma, y la cuna de la civilización estuvo primero implantada en Grecia, y luego si nos retrocedemos más podemos encontrar otras civilizaciones. Todas esas civilizaciones, lo que hacían con sus reyes, ¿saben qué hacían? Ponían a los reyes desde jóvenes a convivir con personas, sobre todo con familias. ¿Y por qué hacían eso? Porque querían despertar en ese rey la necesidad de cuidar de los suyos. Y tú te dabas cuenta cuando un rey era un buen rey, porque ese rey cuidaba de los suyos. Esa es la forma en que tú veías antiguamente que un rey era de noble cuna, porque era cuidado de esa manera, y lo adiestraban, lo enseñaban para que cuidara de su nación. A diferencia del rey tonto, porque ese bro era necio y le decían las cosas para que cambiara y no lo hacía. Y dice, y cuyos príncipes comen a su debida hora. No se levantan en la mañana y comienzan a comer y a beber, no hacen eso, sino que ocupan su hora de la comida para ganar fuerzas, dice, para fortalecerse y no para embriagarse. Entonces, hay de los pueblos que tienen un rey insensato, necio, que persevera en su necedad y en su error. Pero bienaventurado la nación que tiene un rey que se preocupa por ellos. Y ahorita, ¿qué nación hay así en el mundo que puedas pensar? Es muy difícil pensar en una nación así. Por eso Jesucristo nos dice, Padre, te pido, no te pido que los saques del mundo, te pido que los protejas del mundo. Porque en este mundo te vas a encontrar con los reyes que son insensatos, son tontos, no se preocupan por su pueblo, no hacen la justicia. Pero tenemos un rey que sí se preocupa por ti, todos los días, mañana y noche, todo el tiempo. Está pensando en ti. Y es ahí donde nuestro pensamiento tiene que trascender y decir, Señor, yo confío en ti. Porque yo sé que aunque los reyes de este mundo no me cuiden a mí, yo sé que tú sí, Rey de reyes y Señor de señores, tú me cuidas a mí. Tú estás al tanto de mí. Tú sabes cuando yo lloro en la oscuridad de mi cuarto, tú sabes cuando estoy padeciendo sufrimiento, tú sabes cuando siento dolor, tú sabes cuando alguien o algo me está preocupando en esta vida, tú ya tienes todo eso en tus manos. Este es el contraste. Del lado de los necios está Elai,
o maldita sea la tierra, o ay pobre de ti tierra, porque tienes un muchacho indisciplinado y maduro, que banquetea en las mañanas para festejar, y por el otro lado el rey sabio que dice, bienaventurados los que tienen un rey sabio, porque es de noble cuna, es entrenado y capacitado, desayunan para tomar fuerzas para sus labores y no se embriagan. Ese es el contexto, el contraste que vemos aquí. Avanzando, hermanos, dice la enseñanza a ver. 18, 17, 18 y 19, ok. Dice, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Este gobernante no se preocupa por su nación y es negligente. Eso quiere decir no tiene cuidado de hacer las cosas que tiene que hacer. Y es perezoso. Y por la pereza la casa tiene goteras. La enseñanza de este pasaje rápidamente no es que tienes que ir a tu casa y reparar el techo ahorita porque va a venir un hermano y te va a juzgar porque tienes goteras en tu casa o porque no has barrido y no has trapeado. Esa no es la enseñanza. La enseñanza en este pasaje es básicamente lo que muestra tu casa es lo que demuestra tu carácter. Y entonces ahí sí, cuando ya piensas eso, dices, bueno, sí, si mi casa está sucia es porque yo soy sucio. Si mi casa está descuidada es porque soy descuidado. Si mi casa tiene goteras en el techo es porque soy perezoso. Híjole, qué pena. Voy a revisar mi techo al ratito. Esto transportado en el contexto de los gobernantes, pues es, si la nación tiene violencia, sangre, injusticia, todo lo que no se debería hacer se hace, lo que se debería hacer no se hace, entonces ese es un mal gobernante. Y llega a esta conclusión: para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Este pasaje es complicado, la verdad me costó mucho trabajo interpretarlo. Lo que les puedo decir a grandes rasgos de lo que yo entendí que denota este pasaje es que la comida tiene un propósito debajo del sol y es tu placer. No hay nada de malo en que comas, tú come. Y dice, y el vino alegra la vida. Para los hermanos, que sí puedo decir que son hermanos, pero que son muy cerrados, y dicen, ese hermano se está tomando una cerveza. Mándalo bien lejos, ese no es cristiano. Bueno, la misma palabra de Dios te está diciendo que el vino es bueno. De hecho, no lo dice solamente aquí en Proverbios, lo dice. Y luego tenemos a Cristo, que está en una boda tomando vino y le dicen, pues haznos más vino, ¿no? Porfa. Y hace más vino, de los mejores vinos, yo me imagino. El sabio no está peleado con los beneficios de esta vida, siempre y cuando tú entiendas que esos beneficios de esa vida son temporales. Entonces tú puedes gozarte de la comida, puedes gozarte del vino, y fíjate el último, y el dinero es la respuesta para todo. Y dirás, ya se me volvió neopentecostal, de esos que predican el evangelio de la prosperidad. Hice mucho estudio para esto, lo único que te voy a decir, hermanos, lo que está diciendo ahí es que el dinero en un uso práctico sirve, ¿verdad? Con el dinero te compras tu ropita, puedes pagar el pasaje para ir a tu trabajo, puedes tener tu carrito, tu casa, puedes mantener a tu familia. O sea, el dinero no es malo per se. ¿Quién es malo? ¿Quién es? Nosotros, porque lo terminamos adorando al dinero, ¿verdad? Pero en un sentido más sensato, lo que dice el sabio es, el dinero sirve para las cosas debajo de este mundo. Y, irónicamente, no siempre lo vas a tener. A veces lo vas a tener y muchas veces no lo vas a tener. Y después sigue esta parte del rey.
Lo que nos comentan es que, y esto va relacionado con la última prédica que tuvimos, es que tienes que, incluso al mal rey lo tienes que honrar. Y aunque estés, es que esto es impresionante para mí, hermanos, porque yo no lo puedo hacer tan bien, digamos, ¿vale? Porque yo sí soy muy crítico con lo que es el gobierno, pero dice, ni en tu recámara, ni en tu alcoba, cuando estés solito, lo maldigas, no maldigas al rey. Pero no te está diciendo no lo critiques para que no vayas a malentender. Dice, no lo maldigas, no le desees el mal al rey. En un contexto actual, lo que te diría la Biblia es, ora por tus gobernantes, ¿verdad? No los maldigas, obedécelos. Pero sí los podemos criticar, porque de hecho el sabio lo hace en unos versículos, en unos pasajes anteriores, y dice que el rey está corrupto y el que está debajo del rey también es corrupto. Entonces es una forma de crítica. Bien, con eso terminaríamos la parte de lo que sería el contraste entre el necio y el sabio. Y esto ya es la última parte, hermanos. Es más tranquila, es más ligera y es más fácil de entender. Bien. Esto que sigue, hermanos, tiene que ver con la incertidumbre. ¿Qué es incierto? ¿Qué es algo que es incierto? Bueno, si divides la palabra incierto en dos, tenemos la palabra cierto e incierto. Algo que es cierto, pues es algo que es verdad, que es seguro. In es no. Así, eso significa no. Entonces, la incertidumbre es lo que no es seguro, ¿vale? ¿Tú tienes certezas en esta vida? Si me dices que no, pues aguas, porque sí deberías tener una, aunque sea. ¿Cuál es? Ajá, que voy a morir, pero bueno, ahí la formulé mal yo, perdónenme. Pero para el cristiano, ¿cuál es su certeza? La vida eterna. Sí, la vida eterna, Cristo. Pero para las personas que no tienen a Cristo, tienen muchas, bueno, nosotros también, pero muchas incertidumbres. Y lo que aquí va a decir el sabio son esas incertidumbres. La primera de ellas es, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Tremendos pasajes los que me tocaron predicar, ¿verdad? No se entienden lo del dinero y ahorita eso del pan. Yo estaba pariendo chayotes con esto, la verdad. Muy complicado de interpretar. Entonces, tuve que leer mucho y lo que yo entendí, que muchos comentaristas aluden, es que antes, en el antiguamente, aunque hoy también, ¿no? Es una realidad, las principales vías de hacer comercio eran marítimas, era por el agua, pero era muy peligroso, muy peligroso. Ahorita tenemos barcos que son transnacionales, que son unos edificios, o sea, literalmente son edificios sobre el agua, y esas cosas no las derriban ni siquiera. Bueno, no puedo decir eso, ¿verdad? Porque sí se pueden hundir, pero es muy difícil que se hundan. En esos momentos pues tenían sus barquitos de madera, ¿no? Y por más grandes que fueran, pues muchas veces se terminaban naufragando y la tripulación se moría y las mercancías se perdían. Era mucho riesgo el poder hacer el comercio a través del agua, pero era el que más redituaba. Las personas más ricas sobre la tierra eran las que podían darse el lujo de comerciar por el mar, por el agua. Y aquí lo que te está diciendo el sabio es, aunque sea peligroso, invierte algo en tu vida. O sea, te está dando un consejo para tu bienestar, digamos, económico, por así decirlo. Dice, porque después de muchos días lo hallarás. La palabra pan ahí significa, no solamente es pan, sino también es como sustento, como recursos. Y irónicamente, una de las conclusiones a las que llega el sabio en su vida es que él se arriesgó en invertir y obtuvo ganancias, que es, digamos, una conclusión pues que
diríamos, ¿cómo la puedo aplicar en el contexto cristiano? En el contexto cristiano hay cristianos que son muy pobres, pero tenemos cristianos hermanos verdaderos que son ricos. Y esos hermanos que son ricos tuvieron que hacer riesgos para poder tomar una inversión de regreso, ¿verdad? Entonces no nos vamos a ir hasta la parte de los cristianos que te dicen, ora al Señor y se te van a abrir las puertas de los cielos y te van a caer en abundancia. No nos vamos a ir a ese extremo, pero tampoco nos vamos a ir al extremo de que tengo que ser pobre y me voy a morir de hambre. ¿Por qué? Porque soy cristiano. En realidad no es esa parte lo que Dios dice. De hecho, Dios dice que a sus hijos, bueno, hay muchos pasajes, pero el que se me viene ahorita a la mente dice, si Dios sabe dar bendiciones a todos, ¿cómo no se las dará a sus hijos? Algo así, estoy parafraseando. Tú puedes tener bendiciones en esta vida, pero lo que no se te debe olvidar en esta vida es que todo es incierto. Y que así como tú puedes tener algo el día de hoy, mañana no lo puedes tener. Y la conclusión a la que llega el sabio es: invierte, porque no sabes si mañana hay una hambruna y te vas a morir porque no invertiste. O si mañana, en el contexto actual, te quedas sin trabajo y por no saber organizar tus bienes que Dios te ha dado, pues ya te quedaste sin trabajo y ya, valió. Es una conclusión muy interesante. Después sigue otra parte: reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Aquí igual está hablando sobre inversión. En lo que le está diciendo a su congregación es que debe de invertir y separar sus bienes, y esos números son simbólicos. El 7 lo que denota es perfección, pero dice aún con 8, o sea, 7 es perfecto, pero aún, porque los tiempos son inciertos, invierte en 8, para que cuando vengan esos tiempos malos, porque van a venir, no te está diciendo que no van a venir, es que van a venir los tiempos malos. Cuando vengan los tiempos malos, tengas tú de dónde agarrarte para poder sostenerte. ¿Alguna vez habías pensado así, en eso? Yo la verdad es la primera vez que pienso así, de forma bíblica. Y después viene esta parte: si las nubes están llenas, derramen lluvia sobre la tierra, caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. Y aquí es donde él asienta la parte de la incertidumbre. Antiguamente y hoy también podemos ver que cuando las nubes están llenas y están negrecitas, están oscuras, es porque va a llover, ¿verdad? Y no necesariamente que llueva, excepto para los que se van a la ciudad a trabajar, no necesariamente que llueva significa una maldición. De hecho, es una bendición. Y cuando las nubes no se aparecían por mucho tiempo, lo que se concluía era que había hambruna. No hay agua, no hay cultivos, no hay comida. Y lo que dice ahí el sabio es: si las nubes están llenas. Ese sí es un condicional. O sea, no te está diciendo va a haber lluvia, va a haber nubes cargadas con agua. Lo que te está diciendo es: si es que hay, entonces va a llover. Pero si no hay, no va a llover, y entonces viene el sufrimiento para ti. Y luego dice: y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. Lo que está diciendo es: así el árbol se caiga para allá, para acá, para el otro lado, para atrás, el árbol que se cae ya se murió y ahí se quedó. Entonces se está manejando la parte de la incertidumbre. La parte de la incertidumbre sería: si las nubes llegan y están llenas, entonces está bien, pero a lo mejor no vienen. Y luego te dice: pero si el árbol se cae para cualquiera de los lados, ese ya se murió. Esa es la única parte que es cierta en la vida del hombre que vive debajo del sol, que algún día le va a llegar su turno, y así te mueras en una cama, y así te mueras en una silla, y así te mueras atropellado, te mueras en una cama de un hospital.
vas a estar muerto, se acabó. Esa es la única certidumbre que nosotros tenemos. El que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega. Aquí básicamente lo que te está diciendo el sabio es: no pierdas el tiempo pensando que necesitas el viento para sembrar y no pierdas el tiempo viendo las nubes para ver si va a llover. Lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no te vas a morir. Porque tú no sabes si sí vienen las nubes o no. Tú no sabes si sí va a haber viento para que tú puedas cosechar o no. Esa es la parte de la incertidumbre que te está manejando el sabio. Nosotros como cristianos, ¿qué podríamos sacar de este pasaje? No pierdas el tiempo pensando que Dios va a proveer. Si tú no trabajas, pues entonces Dios no provee. Así de fácil. El que observa el viento no siembra, se repitió, y dice: como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Y aquí está el meollo del asunto. El hombre no sabe, en primer lugar, para dónde va el viento. Menos en ese entonces, ¿no? El hombre no sabe ni siquiera de sí mismo, cuando está en el vientre de su madre, no sabe cómo se forma en el vientre de la madre. Si no sabe cosas de lo exterior del viento y no sabe cosas del interior, ¿cómo va a saber la voluntad de Dios? Ese es el dilema del sabio. Como no sabe todas esas cuestiones que están ocultas delante de él, pues bueno, toda la vida es incertidumbre, incluso cuando Dios es misericordioso. Incluso cuando Dios te da gracia y bondades, aún así, incluso como cristianos, hermanos, y te lo comento de una vez, vas a sufrir, incluso vas a ser perseguido tal vez, porque la forma en que Dios hace que los cristianos crezcan es a través ¿de qué? De las pruebas. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas. Igual se está manejando la incertidumbre. Y lo que te está diciendo el sabio es: haz lo que tengas que hacer para poder obtener lo que necesitas. Y por último, ya para terminar, hermanos, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Es lo que les comentaba, es bueno que nosotros veamos la luz del sol porque eso representa que hay esperanza. Y al último dice esto: pero ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Y aquí está la conclusión que ha estado viniendo repitiendo desde el principio del libro hasta ahorita. Porque lo único que es cierto, por eso utilizo la palabra ciertamente, es que aunque el hombre viva muchos años, 100, 200, 300, lo que es seguro para ese hombre es que va a sufrir y que los días de tinieblas van a ser muchos, todos los días de su vida. Como última reflexión, hermanos, ya para terminar. Solamente recordar hace 2000 años un hombre que dijo ser Dios, que dijo ser encarnado, pero no pecador, fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y ese hombre no se quedó muerto, sino que resucitó de la muerte. Aun cuando estés sufriendo mucho en este mundo, que yo sé que lo haces, tienes muchas inseguridades, incertidumbres, tienes problemas, incluso te puede estar pasando lo que dice el sabio que vio en su momento, que tú eres cristiano, pero ves al que no es cristiano y tiene su casa de 3 pisos,
tiene su familia bien y pareciera que no sufren y tú estás sufriendo. Tenemos a un hombre que hace 2000 años vino y le aplastó la cabeza al más grande de los enemigos, que dice el sabio que es el mayor problema del hombre. Él vino y le aplastó la cabeza. Él venció la muerte. Ahorita de momento, a lo mejor todo se ve oscuro y no hay nada cierto. Y donde pisas, hay espinos. Y donde tocas, te quemas. Y donde pones tu vista, hay oscuridad y hay desesperanza incluso. Pero al final del camino hay una luz, aunque sea pequeñita, que a lo mejor no puedes ver muy bien, pero resplandece sobre toda la oscuridad que puede embargar tu vida en este momento. Es Cristo la esperanza por la cual yo espero, hermanos, que todos los días tú te levantes y pienses, el día de mañana o hoy mismo puedo morir, pero si muero hoy, yo sé dónde voy a ir. Para terminar, hermanos, esto es una oda, una exaltación y un pensamiento para mi Señor, para mi Dios, el cual vino a morir en una cruz por mí, y que ahora yo no vivo con ese velo con el que vivía el sabio, porque dice la palabra que reyes y profetas quisieron escuchar y saber, pero no escucharon ni vieron, pero que ahora es revelada a ustedes a través de mí. Y así dice Apocalipsis 5, 12, 13. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hace 2000 años un hombre vino y dijo ser Cristo, el Logos, la palabra de Dios, el Kyrios, el Señor de señores. Y ese hombre, creador y dueño de toda la creación, vino a morir en una cruz como siervo, como esclavo, para que los esclavos de la muerte fueran liberados. Y para mí, el punto central del libro de Eclesiastés lo tengo que traer a mi contexto, que es el sabio estaba buscando a ese Cristos, a ese Logos, estaba buscando ese Kyrios y no lo veía, pero sabía que ahí estaba. Y ahora a ti se te ha sido revelado. Gózate, alégrate, llora de alegría, porque eso que esos reyes y esos profetas deseaban oír y escuchar, ahora se te ha sido revelado a ti. Señor, te damos gracias por que eres bueno y misericordioso con nosotros todos los días de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si no hemos hallado la forma en que nosotros debemos servirte y serte útiles debajo de este mundo. Perdónanos, Señor, si en esos momentos de incertidumbre no hemos sabido confiar plenamente en ti. Primeramente estoy yo, mi Dios, y tú lo sabes, que tengo muchos miedos en esta vida. Por favor, te suplico por mis hermanos, por una parte, para que los ayudes a ser siervos y útiles, nos ayudes a ser siervos y útiles de tu viña. Y por otro lado, para que nos ayudes a afianzar siempre, aunque las incertidumbres sean muchas en este mundo lleno de vapor y de Jebel, aunque sean muchas las incertidumbres, que nos podamos afianzar
en ti, Señor, porque solamente en ti todo lo que vivimos debajo del sol tiene sentido. Y si tú no estás, y si tú no resucitaste de los muertos, y si tú no brindas esa esperanza, entonces nosotros no tenemos esperanza. Pero como tú te levantaste de los muertos al tercer día, tenemos esperanza. Te suplico, Señor, por mis hermanos, para que si ellos no están afianzados en ti en este momento, los afiances, para que sepan de viva manera y de viva voz por tu Santo Espíritu que no vivimos en un mundo que está lleno de tinieblas y que está lleno de temores y que está lleno de dolor, sino que tú al final nos estás esperando. Así sea, Señor, en tu nombre oramos. Amén.